y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El garutal reverdece, el guapachito florece y la soga se revienta. Principalmente la asociación mía con la lectura empezó como muchas personas con el colegio, ¿no? Con el bachillerato. Y recuerdo que mi primer libro, así estando en segundo año, fue El Principito. Que lógicamente en ese momento cuando uno lee ese tipo de obras, pues eso, uno la ve como para pasar la materia, para cumplir con la responsabilidad, y uno verdaderamente no le ve el fondo, ¿no? El trasfondo. Y en ese momento yo me conecté con esa lectura que me gustó bastante en su momento, pero eso lo veía como una lectura superficial. Pero con el paso del tiempo y el paso de los años, las cosas que he ido aprendiendo, las cosas que he ido adquiriendo, ha hecho que vuelva a ver esas lecturas y las conecte con un valor más profundo, ¿no? Con una razón más involucrada con mi vida, más viéndolo como esas enseñanzas reflejadas en uno mismo. El Principito, por ejemplo, tiene muchas cuestiones de valor que uno lo puede ver en las cuestiones del día a día, unas enseñanzas muy interesantes y que se presentan en un libro pues tan sencillo y tan simple que lo hacen ameno. Entonces, ¿por qué leo? Básicamente por esa inducción escolar, ¿no? Un poco, pero que gracias a mi familia, gracias a mis seres cercanos me hicieron como adentrarme en ese mundo, en esa conexión de las páginas, de los libros, a ver esa belleza que hay. Es un arte que creo que muchas personas no lo ven del todo, muchas personas no lo logran ver, pero es bonito y es agradable. Y sí, uno de los primeros libros así con el que más me enganché fue principalmente con El mundo de Sofía, de Justin Gardner, que fue un libro especial para mí porque bueno, en mis inducciones al mundo de la lectura y eso, yo quería una lectura un poco más profunda, una lectura un poco más de valor, y lo consulté con mi hermano y él me recomendó este libro, que básicamente cuenta la historia, o es una novela que cuenta la historia de una niña que empieza a recibir unas cartas desconocidas de un maestro de filosofía. Entonces la niña está como entrando en ese proceso de adolescencia, donde empieza a hacerse preguntas, donde empieza a encontrar muchas dudas e inquietudes en la vida, y que de alguna manera pues representa a muchos jóvenes en cierta etapa, en cierto momento, que empezamos a vivir como esa etapa, ese momento. Entonces bueno, la niña empieza a recibir esas cartas de filosofía y bueno, la historia se desenvuelve en ella, aprendiendo de ese mundo, aprendiendo de esas aventuras, de esas reflexiones, y al final descubre quién es el maestro, se encuentra con él, aprende más enseñanza y bueno, le hace como un curso introductorio de filosofía a Sofía, que es de lo que trata el libro principalmente. También he leído bastante libros de Platón, como La República, por ejemplo, que es el último libro que me terminé recientemente, que bueno, palabras más, palabras menos, porque es difícil resumir toda la obra de Platón, pues tiene todo un tratado de lo que es la república, el estado ideal, con Sócrates y otros personajes conversan la importancia de la política del ser humano, y una idea que me gusta bastante es como ver cómo esas enseñanzas sociales, civiles, que aplican en el orden político, sociológico, histórico, también involucran al ser humano. O sea, no ver a las cuestiones internas aparte de las situaciones externas, sino entender que todo reflejo externo es producto de una crisis o de una victoria interna, y hacer como esa analogía, ¿no? Si vemos en un gobierno de corrupción es porque probablemente esas personas están corruptas en su interior, y si hay una idea de autogobierno ideal es porque esas personas deben estar bien educadas. Entonces Platón hace todo ese estudio y esa profundización pues con eso, ¿no? Enfocándose en la educación, de que muy jóvenes las personas deben nutrirse, especialmente en esa formación, ¿no? Para liderar a otros, saber liderar a otros. Y también pues estuve leyendo hace un tiempo El banquete de Platón,
Sí, que es un texto ya con otros aires, con otros lemas que, bueno, enfocan básicamente el argumento del diálogo es encontrar la respuesta de qué es el amor. Entonces distintos personajes conversan ahí sobre qué es el amor de diferentes perspectivas, hasta que llega Sócrates al final del diálogo y, bueno, ya después de una macro reflexión sienta las bases de lo que para él es el amor, ¿no? Que es más allá del amor a las cosas, más allá del amor a la pareja, más allá del amor familiar, sino es un elemento infinito que pertenece a todas las cualidades de la naturaleza. Pero bueno, si yo me quiero centrar verdaderamente en un tipo de literatura especial que es la que yo domino y la que yo he profundizado, es los mitos. O sea, la mitología para mí es sumamente... Es mi hobby, es mi lectura favorita, es mi lectura de profundización. Y bueno, he leído gran cantidad de mitos al respecto. He leído extractos del Kojiki, que es un libro sagrado japonés que trata como un poco de la mitología japonesa. En este momento he estado leyendo una que otros cuentos nórdicos, cuentos que tienen que ver con el origen y la historia de la mitología nórdica. Ha sido así como mi lectura más reciente, más última. Pero también he tenido la oportunidad de leer otros textos como el Asno de Oro de Apuleyo, donde hablan del mito de Eros y Psique. He leído la Metamorfosis de Ovidio, donde hablan un poco del mito del origen de las arañas, por ejemplo, cuál es la visión griega del origen de las arañas. Y un sinfín de cuentos y sinfín de relatos que para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque para mí el mito sobrepasa lo que es el tema ficción, ¿sí? Bueno, no sé, quisiera como también compartir una experiencia que tuve con respecto a eso, y es que yo hace un tiempo pues estuve trabajando vendiendo libros, y una vez en un puesto en la calle, estaba en un puesto en la calle con algunos libros, pasó una señora que me preguntó qué libros tenía, y cuando vio la mesa eran puros libros de mitología en ese momento, y la señora me dice, tiene puros libros de ficción. Y me llamó la atención y me pareció curioso, porque eso es como el pensamiento general, o sea, la gente relacionar el mito con la ficción, el mito con la mentira, el mito con lo engañoso, con tal cosa es un mito, ¿no? Tal cosa es un mito, ¿por qué? Porque no es falso, porque es falso, no es verdad. Y me llama la atención eso porque, bueno, entre otros autores que he leído, como el viaje, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, Lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade, otros autores muy interesantes que trabajan ya el mito como símbolo. La profundización que se le da a los mitos es que esos relatos, más allá de ser historias fantásticas donde nos hablan de héroes y dioses que lanzan rayos y tienen poderes, y mujeres súper bellas, divinas, con cualidades espectaculares, pues un poco tienen que ver también con el impacto en la psiquis humana. O sea, de qué relación hay, bueno, qué relación tiene Zeus, el dios griego, con mi psiquis, ¿no? Con la parte psicológica, con la parte interna. ¿Cómo yo puedo vivir y reflejarme en eso? Y bueno, hace años, como comenté hace rato, pues yo lo viví un poco con el mundo de Sofía, ¿no? Donde yo conectaba esa experiencia de Sofía en mi experiencia personal, la veía así de esa manera. Y luego cuando conocí los mitos, cuando conocí el mundo de los mitos, me abrí un mundo de experiencia, un mundo de cualidades, donde yo me veía en esas historias y podía sentir como esa verdadera pasión por la lectura, cosa que antes no tenía, cuando era mucho más joven, más niño, no entendía, no la tenía. Y leer, o sea, yo podría estar leyendo mitos, y para mí la magia detrás de los mitos es algo que no he conseguido en otro tipo de literatura, porque yo he expuesto o he hablado siempre, lo he comentado con mi hermano y maestros y esos que he tenido, que para mí los mitos tienen como 3 grados de lectura, ¿no? Por una parte está verlo como cuentos pasados de gente tonta que no tenía ningún argumento científico y, bueno, delimitaba las cosas de cierta manera. Otra cosa es verla como una representación de una respuesta de la vida. O sea, bueno, esto pasa por tal cosa porque este mito lo explica, como lo que comenté hace rato del origen de las arañas. Lo podemos creer de esa manera. Y ya un tercer grado más profundo es verlo en cómo esos mitos involucran a la parte interna, o sea, cómo yo me enfrento a mí mismo. Y bueno, las lecturas que más me han marcado, volviéndolo a traer al tema, son tanto el Mahabharata
que es un libro de mitología de la India, y la famosa Ilíada de la mitología griega, que pues los presento de manera junta porque ambos libros tratan sobre una gran guerra de dos bandos que se están disputando algo. En este caso los de la India se están disputando un reino y los de la Ilíada están disputando a una doncella que se llama Helena de Troya. Y bueno, eso es como una parte externa, ¿no? Ver como eso, dos ciudades que se enfrentan así entre ellas y pelean y compiten, y bueno, hay una vencedora con ayuda de los dioses, intervención divina y todo eso. Pero la otra parte es como ver esa situación humana donde nosotros solemos tener esas guerras internas, o sea, esos conflictos entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Esas ganas de querer hacer una cosa, pero el cuerpo pide otra cosa. Entonces todas esas situaciones que se viven internamente yo las he entendido como unas guerras, como esa guerra que se plantea aquí de los Pandavas y los Kauravas, que de eso trata el Mahabharata, visto los Pandavas como las virtudes del ser humano, es una de las representaciones que se le puede hacer, y los Kauravas como los defectos. Ese conflicto interno que hay, como ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que me voy a ver bien haciéndolo? ¿Será que voy a fracasar? El miedo, la valentía, y esas situaciones que uno vive cotidianamente pues se expresan de esta manera en estos mitos. Entonces para mí todos estos relatos son muy importantes por eso, porque más allá de ser unas lecturas superficiales, de verlas como historias fantásticas, trato de conectarlas conmigo mismo. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, el caballo desbocado. Si una potra le asara, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta. No lo detienen falso freno, ni lo atan malas riendas. Sí, un poco cómo conecto yo la literatura con mi vida, me lo dio gracias a varias cosas, entre esas la conexión con el profesor Bernardo Enrique Flores, que él es un filósofo, profesor de aquí de la ciudad de San Cristóbal, que él a través de sus seminarios y sus clases que hace aquí a la comunidad, pues presenta un poco todo el tema de los mitos, de sus experiencias de vida y de filosofía. De hecho, él tiene unos libros muy interesantes como Morir en Benares o El extraño mundo de Jonoel Briguet, donde hace un poco su experiencia, ¿no? Y bueno, a través de que lo conocía él y que estaba en sus clases y estaba en conexión con él, pues ha sido un poco esa motivación para seguir en el mundo de la lectura y verlo en la parte mitológica. Y la otra parte que ha sido como fundamental y muy importante para mí ha sido pues la escuela Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía a la cual yo pertenezco hace aproximadamente casi 6 años. Y digamos que me ha ayudado y me ha dado todas esas herramientas para ver la filosofía, o sea, sí, para ver la filosofía, la literatura y cualquier rama de la vida, sea el arte, la cultura, la política incluso, desde una óptica más ecléctica, es la palabra. O sea, de una parte de que todo suma, de que todo aporta, de que en todo se puede profundizar y que en todo lo puedo conectar con mi vida. O sea, de que no es necesario quedarme con una sola visión, no es solamente decir yo pertenezco a esto, yo soy de aquí, sino que puedo tener todas las visiones y ver y saber leer de todas esas obras, de todos esos libros, y ver qué es lo valioso que hay. Entonces, Acrópolis ha sido ese gran apoyo para mí en ese sentido, con el curso de filosofía que ahí en la academia se propone. Y bueno, a raíz de eso, de la participación en esa escuela, pues ha surgido iniciativas tanto de mi parte como de mi hermano, que hemos venido trabajando muy juntos, que es dirigir clubes de lectura, hacer actividades, conferencias, exponiendo temas de libros. Nos hemos inscrito en
en seminarios y cursos de, por ejemplo, la Fundación Bordes también, que es una fundación cultural muy importante aquí en la ciudad, y que pues todo eso como que ha conducido en que mi camino y mi parte, digámoslo así, social influye en las humanidades, en la filosofía, en la psicología, en la historia, en la sociología, y pues donde obtengo toda esa riqueza y donde me puedo nutrir con eso, pues a través de los libros. Entonces sí, la conexión de los libros para mí es muy importante porque la lectura de todas esas reflexiones me permiten a mí como constantemente estar nutrido con algo y vivir esas experiencias. Ya en otros libros que pudiera mencionar que ya son muy importantes para mí son, por ejemplo, libros como el de Reflexiones de un filósofo de Jorge Ángel Librán, que son ya directamente como máximas de filosofía que yo he podido como poco a poco aplicar a mi vida, ¿no? Y bueno, otros temas más profundos, tal vez de temas más, pues sí, como de no tan, ¿cómo se suele decir? Como no tan convencionales, ¿no? Que son pues libros de teosofía, de esoterismo y eso que son cuestiones que yo pues en mis creencias personales les veo valor por eso incluso, ¿no? Por eso mismo, porque sé que no se trata de un pensamiento de, bueno, brujería, come gatos ni nada de eso, sino que precisamente le veo valor a todo eso hasta cierta parte con un discernimiento propio que uno le puede sacar, ¿no? Entonces hay libros muy interesantes como Cristianismo Esotérico de Annie Besant. Ahorita me estoy leyendo también Las 7 grandes religiones de la misma autora. He tenido la oportunidad de leer algunas líneas de la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky. He leído Mitología comparada de Max Müller, mencionaba hace rato Lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade, que son autores que bueno, van como a un poco más a esa idea, ¿no? Un poco más la profundización de las cosas, un poco más la profundización de los temas, porque esa es la gracia, que uno cuando escucha el tema esotérico, escucha el tema del esoterismo, de todas esas cuestiones místicas, como uno las tiende a ver raro, porque hay mucho conocimiento de esos temas, y en realidad esotérico simplemente significa lo que está oculto, aquello que está oculto, conocimiento o temas del lenguaje que no se suelen decir muy públicamente, y que si uno se da cuenta, pues en muchas cuestiones de la vida hay elementos esotéricos, así como lo hay exotéricos, que es el término para las cosas que nosotros conocemos normalmente. Entonces sí, eso es un poco como las conexiones que yo he hecho con la literatura, con mi vida, y constantemente he estado participando y dirigiendo clubes de lectura. Aquí en la Fundación Nueva Acrópolis, como dije, pues estoy encargado de dirigir clubes. Se hacen, ahorita en este momento, a fecha actual, se hace todos los viernes lecturas de mitos nórdicos, por ejemplo. Estábamos terminando hace poco lecturas de libros de Platón, y así constantemente se ha hecho ese ejercicio, igual nuevamente abriéndose cursos totalmente. Y bueno, llevándolo un poco más a la práctica, incluso pues se hacen tratamos de hacer presentaciones culturales, musicales y de teatro, porque la idea es eso, ¿no? La idea es que todas estas historias no se queden en simplemente historias superficiales, sino que las personas las puedan sentir, las puedan ver, puedan decir, cónchale, yo veo a Zeus y me puedo reflejar en él, veo a Thor, veo a cualquier personaje de cualquier mitología, egipcia, celta, japonesa, hindú, lo que sea, y verse reflejado en eso. Entonces, así podría decir yo que vivo la literatura. Sí, bueno, entonces la invitación es esa, ¿no? A que cada vez más personas se puedan acercar a los temas de la literatura clásica, a los temas de literatura general, de literatura convencional que apliquen a sus temas. Y eso, pues yo particularmente recomiendo siempre la autoría de los clásicos, porque por algo se mantienen en el tiempo, ¿no? Por algo han perdurado tantos años y llegan hasta nuestros días, porque su contenido es muy valioso. Entonces para mí la literatura es muy importante, y como lo dijo Cancerbero hace muchos años, el artista venezolano, el progreso de una sociedad empieza con que se le den los libros a los jóvenes. Los niños necesitan libros, los niños no necesitan aprender cuestiones necesariamente religiosas, ni cuestiones necesariamente científicas, porque no todos nacimos, o es mi percepción, no todos nacemos para eso, pero algo que sí necesita un niño desde muy temprana edad es libros, necesita educación, necesita conocimiento básico, necesita cultura general, porque en este mundo tan hostil, de tantas adversidades, que si una creencia, que si otra, que si hay que cerrarse una postura, que si en otra, uno tiene que estar naturalmente preparado para todo eso, porque
el vendaval de la vida es a que hagas y hagas constantemente. Y llega un punto y llega una edad, porque lo he visto, que muchas personas hacen pero no saben por qué hacen, no lo entienden por qué. Entonces yo creo que la literatura te da esa herramienta, esa herramienta de ver lo que hago y entender por qué lo hago, para qué lo hago, con qué fin lo hago, y en el mejor de los casos ya uno saber discernir qué debo y qué no debo hacer. Cuando el amor, esa la voy a hacer, de Simón Díaz. Cuando el amor, ¿la hacemos rock o la hacemos normal? Pero no se ve bien, se ve oscuro. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. ¿Así o la hago de otra manera? Así la hago en la forma normal, déjame trago ahora sí. ¿Así o la hago de la otra forma? ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es así. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El garutal reverdece, el guapachito florece y la soga se revienta. ¿Así o de otra, o modo rock? Sí grabando, Venga, sí grabando.